Muy buenos días y bienvenidos un día más a Actualidad Local La Palma, aquí en Canal 11. Soy Patricia Díaz y les traigo las noticias más relevantes de nuestra isla. Pero antes de comenzar nuestro informativo, queremos compartir un mensaje esencial para la seguridad de todos en nuestras carreteras. El Cabildo Insular de La Palma lanza su campaña de seguridad vial 2025 para concienciar sobre los riesgos de las distracciones al volante. El mensaje es claro y directo. Desconecta para llegar. El camino exige toda tu atención. No lo arriesgues por un mensaje. Ahora sí, comenzamos. El Cabildo de La Palma ha iniciado el pago de una subvención directa de 6,5 millones de euros destinada a compensar la pérdida de renta de la campaña 2022-23 para los agricultores afectados por el volcán. Esta ayuda, que se gestiona a través de las OPP, organizaciones de productores de plátanos, complementa una orden anterior del Gobierno de Canarias, buscando compensar a aquellos que sufrieron pérdidas indirectas, como problemas de acceso o de riego, o quienes optaron por no resembrar sus fincas. El presidente insular, Sergio Rodríguez, defendió el compromiso del equipo de gobierno con el sector primario, resaltando la importancia de apoyar a este motor económico y social de la isla. Rodríguez también adelantó que la corporación estudia realizar un pago directo para aquellos agricultores que no pertenezcan a ninguna OPP, asegurando que todos los afectados reciban las ayudas correspondientes. Y precisamente en Canal 11 pudimos hablar con el presidente del Cabildo sobre la trascendencia de esta medida. Escuchemos a Sergio Rodríguez. Señor presidente, háblenos de los 6,5 millones que el Cabildo ha empezado a pagar a los agricultores. Sí, 6,5 millones que provienen de la Consejería de Presidencia, que se han gestionado a través de la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de la isla de La Palma y que vienen a dar respuesta a la pérdida de renta, aparte de la pérdida de renta de la campaña 22-23, de aquellos agricultores que quedaron fuera de la primera orden firmada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en abril de 2024. Estamos hablando de 6,5 millones de euros que van a inyectar ayudas a en torno a 3.300 agricultores de 5 municipios, de los 3 afectados por la erupción volcánica, más Fuencaliente y Tijarafe, y que, como digo, vienen a compensar algunos agricultores que se habían quedado fuera de esa primera orden firmada por la Consejería, como por ejemplo los capados, ¿no? Aquellos que decidieron mantener sus plantas iniciales con todos los esfuerzos que conllevó en aquel momento. Creo que es una muy buena noticia para finalizar el año. Ha sido un esfuerzo titánico por parte de la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de La Palma y sus técnicos, a los que quiero agradecer el compromiso, porque además ha servido para poner en marcha una nueva aplicación que efectivamente recoge datos de Agroseguro, recoge datos de la propia Dirección General de Agricultura y de las OPPs que operan en la isla de La Palma, para que esas ayudas sean más efectivas y operativas. Es una aplicación que nos va a quedar de aquí en adelante para que pueda ser utilizada incluso por la propia Consejería del Gobierno de Canarias, ¿no? El Congreso de los Diputados ha ratificado el Real Decreto de La Palma impulsado por el Gobierno de España. Esta ratificación garantiza, entre otras medidas, la aplicación de la bonificación del 60% del IRPF y autoriza el empleo de 100 millones de euros del superávit para la reconstrucción agrícola de la isla. El secretario general del PSOE en La Palma, Borja Perdomo, celebró este paso destacando el compromiso del Gobierno de España con la recuperación de La Palma y el liderazgo del ministro Ángel Víctor Torres. Además, Perdomo hizo un llamamiento al Gobierno de Canarias para que genere certidumbre sobre el destino de esos 100 millones de euros, enfatizando la necesidad de que se empleen en su totalidad para la recuperación de las fincas afectadas por la erupción.
Bueno, en el día de hoy mayoritariamente el Congreso de los Diputados ha ratificado el decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros para la isla de La Palma, por lo tanto yo creo que es un día importante para la isla y una magnífica noticia para todos los palmeros y palmeras, especialmente también para los afectados por la erupción volcánica. En ese decreto, en ese Real Decreto, están las medidas de la deducción del 60% de IRPF para el año 25, la autorización del superávit de 100 millones de euros a la comunidad autónoma para principalmente el pago de fincas agrícolas, también la moratoria de los préstamos hipotecarios de los agricultores afectados por la erupción volcánica y unas prórrogas de fondos al Gobierno de Canarias y al Cabildo. Yo creo que es una magnífica noticia, me alegra que los principales partidos que están representados en el Congreso de los Diputados hayan votado a favor, aunque el PP dice que es un engaño de decreto, pero hemos visto que al final ha apoyado ese decreto. Era un decreto y se dijo que iba a ser exclusivamente para la isla de La Palma y así ha cumplido el Gobierno de España con ese compromiso que se iba a aprobar y así hemos hecho en el día de hoy. Yo desde el Partido Socialista en la isla de La Palma, aparte de alegrarme, también tener palabras de agradecimiento al ministro Ángel Víctor Torres, también quiero aprovechar para generar certidumbre. Yo creo que es importante aclarar las cosas, se han venido vertiendo por parte de Coalición Canaria estas últimas semanas algunas cuestiones que no son ciertas. El dinero es principalmente, y así lo pone el decreto, para los agricultores y el Partido Socialista en la isla de La Palma va a defender que sea así, que se cumpla con la reconstrucción de la agricultura. No es cierto que esos fondos se tengan que ingresar antes del final del año 2025 y que si no se pierdan, eso no es cierto. De hecho, hemos hecho una consulta a través del ministro a Hacienda y así nos lo han comunicado. Lo único que hay que hacer es un tema administrativo contable del Gobierno de Canarias para incorporarlo en el presupuesto del año 2026 y poder seguir pagando. Y por lo tanto, no sé a qué vienen estas salidas de tono de Coalición Canaria lamentando continuamente estas cuestiones del decreto. Por lo tanto, yo quiero aprovechar desde aquí a dar esa certidumbre y a pedirle a Coalición Canaria que haga lo que pidió, que es pagarle a los agricultores que están sepultadas la recuperación de las fincas. Para eso se ha aprobado ese Real Decreto hoy en el Congreso de los Diputados y por lo tanto para el Partido Socialista en la isla de La Palma una valoración muy positiva y seguiremos trabajando de cara a que el próximo año sigan llegando recursos a la isla de La Palma. Y terminamos en el ámbito de la vivienda. La consejera de Presidencia de Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, han anunciado el inicio del proceso para la construcción de viviendas protegidas en el municipio. La consejería financiará este proyecto con una inversión de 8 millones de euros. Nieves Lady Barreto destacó que la vivienda es una prioridad para el Gobierno en La Palma, mencionando la aprobación de una ley específica y el trabajo conjunto con los ayuntamientos para la cesión de suelos y la agilización de trámites. Por su parte, el alcalde Jonathan Felipe explicó que el ayuntamiento pone a disposición un suelo en la calle Velázquez que permitirá la construcción de cerca de 40 viviendas. Este proyecto, considerado el más importante para Breña Alta en la actualidad, será gestionado por la empresa pública Gestur, encargada de la licitación conjunta del proyecto y la ejecución de la obra para reducir los plazos. Con esta nueva aportación para Breña Alta, la inversión total de la Consejería de Presidencia en vivienda protegida en La Palma alcanza ya los 64,5 millones de euros. Esta cantidad incluye además 24 millones transferidos al Cabildo que han permitido adquirir 74 viviendas en construcción y 28,7 millones para levantar 120 viviendas en los llanos de Aridane. También se financian las obras para 8 viviendas en El Paso. Bueno, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en el municipio de Breña Alta, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Junto al alcalde del municipio, Jonathan de Felipe, a la concejal de Vivienda, María José Álvarez, y al concejal de Bienestar Social de Servicios Sociales, Raúl Ramos. Bueno, estamos hoy aquí para una cosa que para nosotros era una tarea pendiente este año, lo anunciábamos en enero cuando hicimos
la rueda de prensa contando el inicio de los proyectos de obras en viviendas, de la redacción de proyectos, etcétera, y decíamos que nos había quedado una tarea pendiente que era Breña Alta, porque al final del año pasado no teníamos definido todo lo del suelo. Bueno, ya está, y estamos hoy aquí para cumplir esa tarea. Vamos junto con el Ayuntamiento de Breña Alta y la cesión del suelo que hace, una parcela de más de 1000 metros cuadrados. Podemos anunciar que vamos a empezar a trabajar por una cifra de 8 millones de euros en torno a 38-40 viviendas públicas en el municipio de Breña Alta. Para nosotros esto es una noticia importantísima porque esa cifra de viviendas se suman al paquete de viviendas que ya estamos trabajando en el resto de la isla. Saben que hemos puesto como prioridad en primer lugar para sacar adelante las que teníamos en el Valle de Aridane por la situación de vivienda que se sufría allí, especialmente a raíz del volcán, pero como prioridad también el resto de la isla. Poder sacar adelante este proyecto para nosotros era muy importante en un municipio que ha crecido mucho en los últimos años, que tiene más población y que necesita en esta comarca también apostar por vivienda pública como se hizo en su momento, y es verdad que la carencia de fondos en los últimos años ha impedido que esto se pudiera hacer. Con esta cantidad de 8 millones de euros, la aportación que hace nuestra consejería al paquete de vivienda en la isla que estamos trabajando, como decía, se sitúa ya en 64 millones y medio de euros, y junto con los 22 millones del ICABE, 86 millones y medio de euros que están o ya en fase de obra o en fase de empezarla o en redacciones de proyectos para adjudicar obras. La vivienda, como saben, para nosotros es una prioridad, lo fue desde el principio. El primer año lo tuvimos que dedicar a sacar las normas que nos permitían no solo tener más suelos, todos aquellos que nos han cedido los ayuntamientos, sino también agilizar trámites, sacar adelante una ley específica de vivienda para La Palma, que nos permitía precisamente cosas como esta, y poder establecer como régimen general que en el tema de vivienda podemos adjudicar proyecto y obra a la vez, con lo cual ahorramos trámites y ahorramos plazos. En eso estamos, por ejemplo, en las 120 viviendas de Los Llanos, que ya tenemos proyecto básico y que están trabajando para hacer el inicio de adjudicación de proyecto y obra a la vez entre finales de este mes y principios de enero. Eso nos permite tener un horizonte, sabiendo cómo son los plazos en las viviendas, un horizonte más próximo de lo que podíamos esperar. Las viviendas, como he dicho siempre, no van a estar construidas mañana, ni van a estar construidas todas dentro de un año ni de dos. Pero el camino para que en los próximos años tengamos un paquete de vivienda pública en esta isla importante está iniciado. Vivienda pública que no solo será en venta, sino sobre todo vivienda pública en alquiler, porque es la mayor demanda que tienen los ciudadanos. Al final esto será, según las peticiones que han ido haciendo a través de las bolsas de vivienda, como quieran. Si quieren que sean compras, serán compras, y la petición es que sean alquiler en alquiler. Ahora mismo lo que más se requiere son alquileres asequibles, puesto que sabemos la situación que tienen los alquileres y que gente trabajando, gente joven que tiene que alquilarse una casa, le resulta dificilísimo acceder a ella. Bueno, pues ese es el objetivo, que podamos meter vivienda en la isla y que en los próximos años, con este camino iniciado y andado, que no será fácil, que nos encontraremos problemas por el camino, pero los problemas tendremos que ir superándolos para que en un plazo razonable de tiempo podamos tener viviendas, también estas 38-40 viviendas nuevas en el municipio de Breña Alta. Suelos no recuerdo de cabeza los que metimos en el decreto, no sé, pero tenemos de casi todos los municipios. Algunos no se dieron, pero porque ya tenían proyectos en marcha con ICABI o ya tenían proyectos realizados, ¿no? Viviendas, entre los 24 millones que le ingresamos al Cabildo en diciembre del 23, que se han comprado 53 en Los Llanos, 21 en El Paso, y nos quedan fondos para 2 proyectos más que están en marcha y que requieren ahora mismo licencia en 2 municipios y que estamos en ellos, en el Valle de Aridane. 120 viviendas que, como decía, ya tienen proyecto básico y estamos en fase de adjudicar el proyecto y la obra a la vez con Gestur en Los Llanos de Aridane. Ahí va otra parcela de en torno a 28 viviendas que también se está empezando a trabajar en el tema de los suelos para los informes geológicos del suelo y los estudios geológicos, perdón, que no me salía. Las 34 que ya están adjudicadas en Tasacorte y que la empresa tiene que empezar a trabajar ya porque tiene la obra adjudicada. Tenemos proyectos con el ICABI, no recuerdo todos los del ICABI, pero con el ICABI hay proyectos en Punta Llana, tiene proyecto en Barlovento, tiene proyecto en Tijarafi, en Breña Baja, que ha tenido un problema con la empresa y que está resolviendo. Tenemos previstas también en Mazo. Yo el total no te lo puedo decir ahora de cabeza porque no lo recuerdo, pero estamos hablando de 84 millones de euros en vivienda
que no es que estén en un presupuesto y no se estén trabajando, son 84 millones de euros en vivienda que están o bien en fase de adjudicadas, o bien con proyecto básico, o bien encargado el proyecto, o como esto, que hoy, el alcalde ahora lo contará, se inicia el papeleo para poder encargar la redacción de proyectos. Es decir, no es dinero ahí sin haber movido papeles. Lo anunciamos cuando los papeles están movidos y cuando ya podemos asignar proyecto a dinero. Pues yo eso hoy no te lo puedo decir, depende de cómo avancen los proyectos y de los problemas que nos encontremos por el camino. Nuestro objetivo cuando anunciamos esto en enero y el trabajo que estamos anunciando en materia de vivienda no es para que esté todo en esta legislatura, no es una cuestión de legislatura, es una cuestión estructural de La Palma, que necesitamos que haya vivienda y estará cuando tenga que estar. El camino está iniciado. Nuestro objetivo ahora es que todos los problemas que nos encontremos, y nos los vamos a encontrar, porque estamos hablando de construir viviendas, cuando hacemos una casa particular de uno se encuentra problemas, imagínate en un edificio de 30, de 40, de 120, ¿habrá problemas? Pues nuestro objetivo es que podamos ir superando esos problemas a lo largo del año que viene, a lo largo del otro, y que eso quede el camino ahí. Pues si no se entrega ninguna en esta legislatura, se entregarán en la siguiente. Yo creo que de los edificios que están comprados sí se pueden entregar, ese es el objetivo. El edificio de Los Llanos eran 15 meses cuando lo compramos, el paso también va bastante avanzado, esas las podremos ver, el resto hay que construirlas, terminarlas y entregarlas. Pero bueno, estarán, y lo importante es que en los próximos años habrá vivienda pública en La Palma. La consejera lo ha dicho, nos acompañan pues dos concejales, María José García y Raúl Ramos, concejal de Vivienda y concejal de Servicios Sociales respectivamente. Ante todo quiero darles las gracias pues en la persona de la consejera a la Consejería de Presidencia y concretamente a la Viceconsejería de Reconstrucción para la Isla de La Palma que dirige Pedro Afonso, porque ya hay una realidad, ya hay 1 millón de euros en una resolución este año para empezar con los trámites de esa encomienda de gestión que queremos hacer a Gestur para contratarle, y es lo que queremos hacer, encomendarle el proyecto y la ejecución de esas viviendas sociales en la calle Velázquez, que está situado, para que se hagan una idea, cerca de las instalaciones deportivas de Baltavida, justamente en el lateral, en la zona este de Baltavida, justamente donde están las viviendas, y en ese sentido nosotros hay acciones importantes, todas las acciones son importantes, todos los días son importantes, pero este día para mí y esta acción en este momento es la más importante. De hecho hoy es un día alegre para Breña Alta, después de muchísimos años vemos hecho una realidad algo que estábamos demandando. Las acciones para la vivienda, creo que la consejera lo ha explicado perfectamente, no son sencillas, se basan en múltiples acciones. Hablábamos de los alquileres y de las dificultades que tenemos en los precios de los alquileres, las dificultades que tenemos a la compra de vivienda, pero también al acceso a la vivienda en sí, y yo creo que tenemos que hacer muchísimas acciones. Véase, por ejemplo, por poner un ejemplo, la reserva de RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que se puede ya destinar a viviendas, otra acción del gobierno, pero tenemos que seguir pensando en acciones para viviendas, pero esta acción para nosotros es fundamental en el municipio, generar en torno a 38, 40 viviendas en el municipio que van a ir a parar a familias de algún modo en estado de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda. Bueno, yo creo que ayer fue un día importante para La Palma, se convalida un Real Decreto que era fundamental para la isla. Eso no quiere decir que mi valoración de esto ha sido que era un día importante, pero creo que llegó tarde y mal. Llegó tarde porque se esperó a diciembre sin necesidad de tener que esperar a diciembre. El hecho de que saliera como salió y el hecho de que después se autorizara al resto de comunidades autónomas a usar el superávit de sus comunidades autónomas demuestra que no había que esperar 8 meses para hacerlo. Nosotros llevamos desde abril de este año pidiéndole al Ministerio que nos deje usar el superávit de Canarias, dinero canario, para poder poner dinero para pagarle a los plataneros, a todos los del sector agrario, fundamentalmente plataneros, porque ellos no pusieron los 100 millones del 24 y que a la vez pusieron los 100 del 25. Se tardó 8 meses y a la semana de habernos aprobado eso a nosotros, resulta que sacan otro Real Decreto por el que autorizan al resto de las comunidades autónomas a hacer su superávit, eso sí, para obras financieramente sostenibles, es decir, no estaba dirigido. Bueno, eso yo creo que para Canarias no es justo. No es justo ni siquiera para La Palma, pero tampoco es justo para Canarias. Y la otra cosa de ayer es que, bueno, el ministro se sube allí y, oye, se le agradece que haya hecho el esfuerzo de meter esto en el Consejo de Ministros, pero es que se sube a reconocer que el 60% era el 26 y 27 también. En ningún momento, tras el anuncio que hacen en rueda de prensa, antes de la comisión mixta, días antes,
de que por fin iba a haber 100 millones y por fin iba a haber 60%, en ningún momento dijeron que los 100 millones no iban a ser los del presupuesto del Gobierno de España del 2025, y en ningún momento dijeron que el 60% iba a ser retroactivo solo el año 25. Por lo tanto, se ha perdido una oportunidad importantísima para demostrar que se sigue en La Palma. Podían haber puesto en ese Real Decreto sin ningún tipo de problema que fuera el IRPF fuera retroactivo el año 25 y que mes a mes fuera a partir de enero del 26 y a partir de enero del 27. Pero eso no se hace. Pero tampoco se dijo que no iba a ser así. Para mí fue una sorpresa cuando veo el Real Decreto publicado el 26 de noviembre, porque antes de ese día, lo aprobaron el 25, nosotros no lo conocíamos lo que se dijo en rueda de prensa. En rueda de prensa se dice, después del Consejo de Ministros, que iba a haber 100 millones, que iban a ser del superávit canario y que además se tenían que destinar a dos cosas, a pagar expropiaciones y a pago de fincas. Cuando uno se coge el Real Decreto y se lee el artículo, de los 4 solo hay uno destinado a esto, ni está dirigido a pagar fincas, ni dirigido a pagar expropiaciones, y exclusivamente se pone el superávit del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias cogió su maletita en diciembre de este año, se marchó de La Palma y yo creo que con visos de no volver. Para nosotros esto es un problema, porque aquí queda mucho de España, queda mucho por hacer. Nos deben 200 millones de euros, 100 del año 24, 100 del año 25, en enero nos van a deber 300, 100 del año 2026 y deben el IRPF mes a mes. El IRPF no es para acumularlo en renta, porque en renta habrá quien lo ahorre, habrá quien no. Lo que queríamos siempre desde el principio es que esto se gastara mes a mes en la economía de la isla. Y por eso creo que algo que solo dependía de voluntad y algo que encima se trató de tapar, no hablando claro, no diciendo que no iba a haber dinero del Gobierno de España, los 100 millones del 25 no iban a estar y que el IRPF solo iba a ser del año 25, es hacer la maleta, embalarla y que el Gobierno de España se marchara de aquí. Eso es lo que creo, es la sensación que me queda. Y luego creo que no es justo para Canarias en general, porque en otras comunidades autónomas van a poder usar su superávit para hacer obras financieramente sostenibles, en lo que sea, en ayuntamientos, en colegios, en hospitales, en carreteras, en lo que sea. Y Canarias va a tener que emplearlo en esto porque el Gobierno de España no cumple. Bueno, pues este es el resumen para mí, que lo digo desde, por una parte, la alegría de que podemos tener, por lo menos, disponer de dinero para pagarle a las personas, y por otra parte, del disgusto de que, o enfado, te diría, de que al final es una tomadura de pelo. En la primera parte, vamos a ver, las obras financieramente sostenibles son obras que ejecutan los ayuntamientos, servicios, que ejecuta el gobierno, que ejecuta el cabildo. No es para pago a agricultores, no tiene que ver una cosa con otra. ¿Por qué no se puede gastar más allá? No se puede gastar más allá, eso hubiera podido hacerse si en el Real Decreto, cuando se aprueba en ese artículo, se establece que además se hubieran puesto algún parrafito más, alguna línea más, en la que nos autorizaran a que eso incorporado al año que viene, también se puede gastar este año. Si nosotros no gastamos a 31 de diciembre, no comprometemos el dinero a 31 de diciembre, comprometer no es ingresado en la cuenta de los agricultores, sino firmadas todas las órdenes de pago. Si eso no queda comprometido a 31 de diciembre, este dinero que sobre pasa a engrosar el remanente del año que viene y luego habrá que ver dónde se destina, si es que se puede destinar a algún sitio, porque la autorización para usar el superávit es del año 24. Si hubieran puesto ahí que nos autorizaban eso, no hubiera habido problema. Por eso insistimos en que tiene que ser este año. Yo sé que el comisionado salió a decir, que lo preguntó al Ministerio de Hacienda. Muy bien, con los dineros de otro es fácil opinar, pero es que esto no es dinero del Gobierno de España. Si eso era tan fácil, lo podían haber puesto en el Real Decreto, pero es que no lo pusieron. Entonces es muy fácil hablar cuando las cosas no te afectan. Y yo en esto lo que diría es que los esfuerzos que han dedicado estas 2 semanas a hablar, a generar dudas, a crispar, las podían haber dedicado a hacer un esfuerzo por convencer de que pusieran los 100 millones el año 25. Ahí a lo mejor tendrían que haber estado los esfuerzos, en mi opinión. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho ahora? Primero, ponernos a trabajar, pedir que nos dejen trabajar. Nosotros teníamos preparados 40 millones de euros, fincas por 40 millones de euros para firmar órdenes, pero quedan 60 millones. Y hay que hacer un trabajo importante en determinados expedientes que son muy complicados. Por ejemplo, todos los que han cobrado PDR. Son complicadísimos porque han cobrado un PDR, porque otros han cobrado segundo PDR, porque Agricultura tiene que darnos las cifras adaptadas. Todo eso tiene que montarse en órdenes de pago. Y en eso estamos trabajando. Y luego, junto con eso, con la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, que es la que nos dispone el dinero,
Lo que hemos hecho es ver si existe alguna fórmula por la que, ante el riesgo de que esto no pueda ser, podamos volver a contar con el superávit sería del año que viene en nuestro presupuesto. Y vamos a intentar presentar una enmienda in voce en los presupuestos de la comunidad autónoma, porque el plazo de enmiendas normal ya se había acabado, a ver si con eso podemos asegurar, tener un paraguas de protección frente a que eso no pueda suceder. Esto es lo que estamos haciendo en cuanto al dinero, y lo que vamos a hacer es correr. Tenemos al personal, tanto funcionario de la viceconsejería como el personal técnico de GESPLAN, trabajando por las tardes a puerta cerrada, pero trabajando en las oficinas para sacar expedientes. Y quiero aprovechar también para agradecerles la implicación que tienen, que va más allá de lo meramente profesional. Yo creo que tanto los de la oficina de GESPLAN como los de la consejería han entendido la situación de La Palma, la han comprendido muy bien y han echado las horas que hay que echar, fuera de los horarios que hay que poner, incluso en días festivos sin tener que hacerlo, porque es la única manera de contar que los días de diciembre nos den para lo que tenemos que hacer. A lo segundo que me preguntaba, nosotros presentamos un contencioso a una resolución, a un requerimiento que nos presenta el comisionado de transparencia, porque cuando nos presenta ese requerimiento que va en contra de la orden normativa aprobada, no nos da pie de recurso. Lo normal es que tengamos la posibilidad de presentar un recurso de reposición. No teníamos la posibilidad de presentar un recurso de reposición. Si nosotros no presentamos nada ante eso, primero el requerimiento estaba fundado en lo que no decía nuestra orden normativa, y entonces se quedaba así, como que incumplíamos. Por eso tuvimos que acudir a un contencioso. En el contencioso pedimos una medida cautelar, los servicios jurídicos del gobierno, medida cautelar que se ha aceptado por el tribunal, y lo que hemos dicho siempre es: no se puede decir que el Gobierno de Canarias no publica. Nosotros publicamos cuando corresponde, no sé si es trimestralmente o bimensualmente, no recuerdo ahora cuándo es la fecha, pero eso no lo llevo yo, lo lleva la Secretaría General Técnica. Se publican todos los pagos realizados a las personas afectadas por el volcán, que son compensaciones económicas. Es decir, que hemos creado un derecho nuevo dentro del sistema normativo español, compensación por el valor de lo perdido, en forma de subvención, que no existía. Y se ampara precisamente en una excepción que permite la ley de subvenciones a que determinados datos no se publiquen. Podemos plantearnos si hay datos que se publican de otras subvenciones que es correcto no publicarlos, podemos planteárnoslo, pero nosotros no lo hemos planteado aquí. Y se publica todo, las cantidades, las referencias, absolutamente todo. Lo único que no se publica es el nombre de la persona. Ustedes van allí, suman todas las cantidades y saben las cantidades que se han invertido, pero no se publica el nombre de la persona porque estamos hablando de patrimonio, y se ha considerado que en base a ese artículo de la ley de subvenciones se podía salvar. Ahora haremos lo que digan los tribunales. En mi opinión, yo creo que no es correcto publicar el patrimonio de las personas. El de los políticos sí, porque lo dice una ley. El de los particulares no. Ahora bien, si los tribunales consideran que tenemos que publicarlo, lo publicaremos sin ningún problema, pero lo dirá un tribunal. Y lo que queríamos con el contencioso es que entendieran desde el comisionado de transparencia que todo se ha basado en una orden que no es una orden cualquiera, es una orden con carácter de norma. Antes de despedirnos, recuerden que pueden seguir toda nuestra actualidad en nuestra página web canal11lapalma.net y en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o YouTube. Y por supuesto pueden vernos en la televisión digital terrestre, la TDT. Y recuerda, desconecta para llegar, el camino exige toda tu atención, no lo arriesgues por un mensaje. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos un día más en Actualidad Local La Palma. Hasta la próxima.